Aló, hola, ¿cómo vas? No, yo estresadísima. Tengo un trabajo de macro para mañana. Sí, tengo que hacer la ley de Kuhn y la curva de Phillips sobre el efecto tequila. Sí, un trabajo de macro, soy súper estresada. No, tú sabes que la solución de todo estudiante universitario es YouTube. Voy a buscar un video y voy a sacarle la información. Sí, claro, una forma simple. Vale, estamos hablando. Para nadie es un secreto que la historia económica de los países de América Latina ha sido protagonista de muchísimas crisis. Estas han sido justificadas por decisiones políticas e institucionales que por supuesto afectan a la economía de cada uno de ellos, así como el mercado internacional. Pues bien, en muchas ocasiones pasa que los mercados internacionales se ven afectados por estas crisis. Algunas afectaciones son aspectos políticos, económicos y sociales. A continuación veremos el efecto tequila. Señora, la situación de la economía mexicana es crítica en estos momentos. En definitiva, tras el evento ocurrido en 1994, los efectos han sido devastadores en la economía de este país. ¿Cuál crees que fueron las causas que iniciaron esta crisis? Pues son un montón. En primer lugar, la política monetaria que decidió aplicar la nación, puesto que con ella muchos inversores llegaron a inyectar dinero en México y esto hizo que se empezaran a inflar los precios cada vez más, había demasiado dinero circulante. Además había un problema, y es que el gasto que tenía el país para ese momento por temas de producción era muy elevado. Entonces, ¿qué hicieron con el dinero que recibían? Inyectarlo para poder financiar gastos de Estado y además para poder financiar las elecciones presidenciales. Hay muchos rumores que nos dicen que el Partido Revolucionario Institucional se está encargando de financiar al electorado para poder perpetuar su poder, y los recursos que han estado entrando al país a raíz del 94 han sido destinados para estas causas. Entonces, creo yo que tanto esa inversión de dinero en México como el tema de factores que influyeron también, como el aumento de la tasa de interés por parte de los Estados Unidos, el debilitamiento de la economía, pues desembocó en este problema de inflación que tenemos actualmente. Tanto dinero que se le entregó al país y el hecho de que no se le haya dado la información adecuada a las personas, que se haya ocultado la información sobre el estado de la economía en el 94, pues no alertó a nadie respecto a lo que iba a suceder y pues terminamos en esta gran crisis. Consecuencias, pues lo que podemos ver en pantalla con los análisis que realizamos sobre los agregados macroeconómicos de México. Como primera gráfica que vamos a analizar es la del PIB. En esta podemos ver que entre los años de 1992 hasta 1994 hay porcentajes entre el 2 y el 4%. Esto pues nos muestra que la economía iba sobresaliendo después de la crisis de los 80, pero lo malo es que para el año siguiente, 1995, tenemos números negativos. Esto pues a raíz de la crisis del 94, lo cual deja que la producción del país ha disminuido notablemente y nos deja que no hay dinero para la compra de estos bienes. Vale, seguimos con la tasa de variación de consumo, en la cual podemos analizar cómo había un aumento del consumo en la canasta familiar desde 1993 hasta 1994. El consumo era constante, ¿no? Es en este año, recordemos, donde empieza esta crisis del efecto tequila y se ve un notorio declive que hubo en el año 1994 a 1995, llegando a unos niveles negativos del 5%, lo que evidencia pues, la forma en que esta crisis afectó a las familias mexicanas. Otro punto clave que debemos analizar es la tasa de variación del nivel de inversión.
Recordemos que como producto de la política monetaria muchas personas decidieron invertir en México pues porque era muy atractivo el tema de la tasa de interés que ofrecían, era muy rentable. Por eso tenemos alzas sobre el 94, vemos que por encima del 10% pues debido a estas políticas. Sin embargo, tras esta crisis el nivel de inversión decae a porcentajes negativos, está por debajo del menos 30%. Una vez las personas se enteraron de lo que estaba sucediendo, la crisis, la inflación, no era rentable y mucho menos atractivo volver a invertir en México y pasamos de ser uno de los países con mayores ingresos de capital extranjero a tener una fuga de capital enorme por debajo del menos 30%. Para 1996, bueno, este año veo que muy probablemente vuelve a aumentar el nivel de inversión, pero tenemos que seguir analizando cómo se comporta esta curva más adelante. Bueno, ahorita continuamos con la gráfica del gasto del Estado. En esta gráfica, como podemos ver, el gasto del Estado estaba rondando por arriba del 2%. Esto pues demostraba que el Estado estaba invirtiendo en todo lo que puede ser educación, infraestructura, medicina, etc. Pero para el año después de la crisis, para 1995, podemos ver que esta inversión baja al menos 1%. Esto lo que trae es que al no haber dinero con el cual invertir, el Estado pues tuvo que hasta endeudarse, como por lo menos para invertir un poco en lo que sea en diferentes ámbitos del país. Esto dejó números negativos, lo que no ayudó mucho al país en esos momentos. Bueno, ahora tenemos las exportaciones. En la siguiente gráfica podemos observar cómo desde el año 1992 al año 1995 las exportaciones iban creciendo constantemente hasta el año 1995, siendo este su punto más alto con un 20%. Y concluyendo con esto, tenemos que las exportaciones no se vieron afectadas negativamente con la crisis del país. Ahora, en la siguiente gráfica de las importaciones podemos observar desde el año 1992 cómo hay dos puntos bajos, uno en el año 1993 llegando a valores negativos como aproximadamente el 1%, y otro en el año 1995 después de la crisis, y reflejándonos esto que pues no se pudo hacer mayores importaciones debido a que el país necesitaba mayor capacidad, y siendo este el punto más bajo, aproximadamente un 16%. La inflación fue otro punto que yo creo que nos refleja de una manera muy exacta lo que fue esta crisis en el 94. México tenía una inflación muy baja, observemos en esta gráfica que los niveles no eran superiores al 1% siquiera, eran valores sumamente bajos hasta el 94. Sin embargo, tras la crisis en el 95 observamos que la inflación llegó al 402%. Tanto dinero que invirtieron en el país pues hizo que los precios se elevaran enormemente y se devaluara el peso mexicano. Pues el resultado de esto, inflación del 402%, es sumamente preocupante, de pronto una de las consecuencias más graves de la crisis. Sí, bueno, vamos con el desempleo, el cual mediante la gráfica, entonces se evidencia que para los años 1992 a 1993 el país contaba con unas cifras de desempleo bajas, inferiores al 10%. Pues sin embargo, para 1994 y 95 hay un crecimiento exponencial, alcanzando así su punto más alto en 1995, llegando al 59% en su tasa de desempleo. Bueno, por último tenemos la deuda externa. Bueno, como podemos ver acá, para 1992 vemos que la deuda externa en México se manejaba en números negativos. Esto, bueno, no
nos demostraba que por lo menos no había tanta deuda en México a comparación como en 1995, un año después de la crisis, el cual llega casi hasta un 20%. Esto hace que el país se vio tan necesitado de dinero que recurrió a entidades externas para que hubiera préstamos y así mantener un poco a flote la economía del país, generando así una deuda muy grande. Adivina qué, encontré el video ideal para entender cómo hacer análisis del medio. Bueno, básicamente esta gráfica nos representa la relación entre la tasa de variación del PIB real y la tasa de variación del paro. Exacto. Ahora, ¿qué nos expone esta? Que los empleos están siendo afectados debido al poco crecimiento de la economía nacional, en este caso de México. Exacto. Ahora, esa gráfica nos da una ecuación. Esa ecuación nos indica que para aumentar los empleos, la economía mexicana deberá crecer en un 5.19%. Bueno, y eso por el lado de la ley de Kuhn, porque en el caso de la curva de Phillips pasa algo. En esta curva se evidencia una relación inversa. ¿Entre qué? Entre el aumento de la tasa de desempleo y la consecuente disminución que se dio en el nivel de inflación, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Se hace una comparación. En el año 1991 se posibilita el señalar el cumplimiento de ese supuesto. Sin embargo, para el año 1995, que es un año después de la crisis, se ilustra una relación directa entre el nivel de desempleo y de la inflación, lo que supone que el impacto de ambos agregados es consecuencia directa, por supuesto, de la crisis de 1994.